México es potencia mundial en el sector minero. Ocupa el primer lugar en producción de plata y se ubica entre los 10 principales productores de otros 15 minerales como cadmio, plomo, zinc, sal, grafito, yeso, oro y cobre. Es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial, con proyectos por más de $5,000 millones. De acuerdo con la Secretaría de Economía, este sector contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto Nacional, genera más de 350,000 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos. Sin embargo, su poder económico sigue de manera paralela un camino riesgoso. La minería es también uno de los principales factores de contaminación ambiental, de problemas de salud y conflictos sociales en las comunidades donde están asentados los yacimientos. La minería, por su carácter extensivo, tiene la capacidad para cambiar completamente la cara física, ¿no? Es decir, el paisaje, pero también la cara social de una región, ¿no? Destruye el tejido social, transforma, es decir, el impacto que tiene los territorios es absolutamente total. Es decir, transforma todo. Transforma vida cotidiana, transforma relaciones entre las personas. Y eso, desafortunadamente, es lo que está pasando en muchos lugares. Para algunos especialistas, los datos oficiales sobre la minería no reflejan la realidad. Más aún, tienen una visión completamente distinta. La Cámara Minera, la CONCAMIN, las asociaciones de industriales señalan que la actividad minera es un motor de desarrollo a nivel nacional, que aporta una gran cantidad de empleos, de rama local, etc. Y lo que nosotros hemos encontrado, la verdad es que no. Por ejemplo, en temas del aporte de la minería a las finanzas públicas, es decir, los impuestos que está pagando la minería a las finanzas públicas, es menos del 1% en la última década. Estamos hablando de 0.37, 0.5% de todos los ingresos que aporta la minería a las finanzas. Y en términos de rama local, también lo que hemos encontrado es que en los principales centros productores de oro y de plata, que en el país son alrededor de 28 centros productores de oro y 16 productores de plata, los niveles de pobreza son mucho mayores al promedio nacional. Y finalmente, en términos de empleo, tampoco ayuda mucho el sector minero. Analizando los informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las actividades extractivas representan el 0.66% del empleo asegurado en el país y son las que más personal contratan por outsourcing. La minería no está por encima del 2 o 3% del PIB, es en comparación con... Sí, creo que por la presencia histórica de la minería se le da hoy más importancia económica que la que realmente tiene para el país. Esta nueva minería es una minería intensiva en capital, pero con muy bajo nivel de empleo. En México, a diferencia de otras naciones desarrolladas e incluso de la misma región, la minería es catalogada como actividad económica preferente. El artículo 6 de la Ley Minera establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Así, lo único que está por encima de la minería es la industria de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Y eso, desde nuestra perspectiva, es muy preocupante porque en ese sentido, se está dando prioridad a que se realice una actividad extractiva con severos impactos ambientales, con impactos a la salud, sobre otros usos que puede tener el territorio y que son mucho más, que están en mucha más armonía con la naturaleza y con el planeta, ¿no? Especialistas y organizaciones advierten que el perfil de esta ley viola los derechos humanos,
al colocar una actividad económica por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, núcleos agrarios o de los trabajadores. Ahí hay afectaciones desde el derecho a la vida. Hay una lista larguísima de personas que han sido asesinadas por oponerse a proyectos mineros. Afectaciones también a la integridad comunitaria y por lo cuanto afectaciones a derechos colectivos de pueblos indígenas, derecho al territorio, derecho a la libre determinación, derecho a la consulta y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado. Si bien académicos, especialistas y ambientalistas han expuesto su demanda de modificar el aspecto preferente del que goza la minería, las autoridades tienen una visión distinta, en donde la ecuación gira en torno a la certeza jurídica que se requiere para impulsar la industria y la generación de empleos. No se modifica ninguna ley. Fue un acuerdo. Dijimos que no se iban a modificar leyes en materia del sector energético, en minería, que se iban a respetar los acuerdos, los convenios que existen, y lo estamos haciendo. No se está en contra, digamos, de la minería. No, para la Semarnat no hay una minería buena y una minería mala. Lo que necesitamos hacer es simplemente ir caso por caso y confirmar a través de la inspección si están o no cumpliendo. Efectivamente, por otro lado, el mayor número de conflictos ambientales en el país se deben a la minería, efectivamente, porque como ustedes saben, hubo una enorme concesión para la explotación minera en periodos de los últimos 2 gobiernos anteriores. En México, el padrón de industrias mineras es dominado por un puñado de empresas. Grupo México, Frisco, Industrias Peñoles y un conjunto de empresas de capital canadiense y estadounidense. Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, considerado como el segundo hombre más rico del país. La empresa fue fundada en 1978. Años después, tras la bancarrota de la Compañía Minera Estatal, declarada por la administración de Carlos Salinas de Gortari, Larrea compró al gobierno un grupo de minas en Cananea y Nacozari y Sonora, así como distintos yacimientos mineros en Coahuila. En el año 2000 ya representaba 87.5% de la producción mexicana de cobre y es considerada la tercera productora de este material a nivel global. Es quizá la empresa mexicana a la que se le adjudican más accidentes y afectaciones en las últimas décadas. Frisco, constituida en 1985, fue adquirida por Grupo Carso de Carlos Slim. Se ha especializado en la producción de oro, plata, cobre y zinc. La minera no ha estado exenta de acusaciones por accidentes y conflictos sociales en las comunidades en donde se ha asentado. Uno de los más emblemáticos fue la Mina Real de Ángeles, la primera mina a cielo abierto de Zacatecas, en donde el pueblo literalmente tuvo que ser reubicado debido a que la veta de plata pasaba por debajo de sus casas. En 2004, y a pesar de que ya habían transcurrido más de 5 años desde su cierre, las autoridades multaron a Frisco con poco más de 3 millones de pesos por la contaminación causada durante sus años de operación. Las actividades de la Mina Real de Ángeles afectaron más de 4.800 hectáreas de terrenos de siembra. Industria Peñoles es manejada por Grupo Val, del empresario Alberto Bayeres. En 2015, ex empleados de la minera Fresnillo PLC, ubicada en Caborca, Sonora, presentaron una denuncia por despido injustificado, acoso y amenazas. En su momento, señalaron que la mina de cobre La Parreña vertía desechos tóxicos al arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, muy cerca de la frontera con Arizona.
De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera, en nuestro país hay 1.189 proyectos operados por empresas con capital extranjero. La mayoría son canadienses. Agnico Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Almaden Minerals y Gold Corp. Esta última tiene varias minas en territorio mexicano, donde se ha posicionado como la principal productora de oro, con más de 411,000 onzas anuales. Los especialistas aseguran que en materia fiscal, las mineras reciben en nuestro país un trato preferente. Aquí en México, ellos deben cubrir con el pago del ISR, el pago del IVA y el pago del IEPS. Y lo que nosotros hemos analizado con base en los informes de la Cuenta Pública de Hacienda es que el único impuesto que con el que está de verdad aportando algo al país es el ISR. IEPS e IVA se les devuelve todavía. O sea, han habido devoluciones, se han reportado saldos negativos a favor de las empresas porque pueden hacer una serie de deducciones y además hay estímulos fiscales para las mineras. Y además, en los informes que nosotros analizamos de 2016 y 2017 de la Auditoría Superior de la Federación, se denunciaba en esos informes, no he revisado los últimos, pero se denunciaba además que las empresas no estaban cumpliendo con el pago de sus derechos, que son obligaciones fiscales que a raíz de una reforma que hubo en 2014, estas empresas tienen que pagar por extraer oro, plata y platino. Y los datos de la auditoría eran alarmantes, decían que alrededor de 9,000 titulares de concesiones mineras no habían cumplido con el pago de esos derechos. Estas empresas canadienses no solo operan de manera distinta a nivel fiscal, también en el plano ambiental aprovechan la disparidad de las leyes de México y su país de origen. Por ejemplo, el proceso de lixiviación con cianuro que se utiliza en la minería a cielo abierto está prohibido en varias regiones de Canadá y Estados Unidos, pero en México sí se permite. La lixiviación es un proceso que se usa para separar el mineral de otros sedimentos, de lodos, por ejemplo. Se utiliza sobre todo para el oro, para poder separar el oro. Y se ocupa cianuro y mercurio. Y pues en realidad este proceso está prohibido en algunas partes de Estados Unidos, en algunas partes de Canadá. Sin embargo, aquí en México apenas hay normas oficiales mexicanas que lo regulan. Pero aquí el tema es que cuando nosotros intentamos tocar este tipo de regulaciones para hacerlas más exigentes en términos ambientales, en términos de salud, pues lo que nos han dicho sobre todo en el Senado, que es donde hemos estado haciendo más, pues teniendo más presencia para poder cambiar la ley minera, pues lo que se dice es que este sector aporta al país y que se tiene que cuidar muchísimo las inversiones, ¿no? Y siempre, en general, la industria lo que intenta justificar con relación al daño ambiental es que las piscinas de lixiviación tienen una geomembrana que protege y pues eso hasta cierto punto puede suceder, pero lo que no puedes controlar son los polvos, lo que no puedes controlar son las aves que toman agua en la piscina de lixiviación, lo que no puedes controlar son las tepetateras, que es donde se ponen toda la roca una vez extraído el mineral, que cuando tú rompes la composición de la roca, lo que hace cuando llueve es generar metales pesados a partir del drenaje ácido que se genera. En nuestro país existe una larga lista de desastres ambientales relacionados con la actividad minera. El mayor se registró el 6 de agosto de 2014, en Sonora. Ese día, más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre contaminaron el arroyo Tinajas y los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora.
Este derrame pues provocó un daño muy grave en el río Sonora, vino a trastocar toda la economía, toda la salud de la gente, entre 23,000 y 25,000 habitantes de 7 municipios, incluyendo la capital del estado, porque este volumen de contaminantes, entre los que iban alrededor de 800 toneladas de metales tóxicos, de alta toxicidad a la salud humana, como el fierro y los acidulados de cobre, que el arsénico, que aunque no es un metal, pero pues ya está hidrolizado y pues contaminó más de 300 pozos en estas poblaciones y pues dañando a la salud de la gente. El responsable, la minera Buenavista del Cobre, una de las filiales de Grupo México. Dicha empresa aseguró que el derrame fue ocasionado por las lluvias que en esa temporada afectaron la región, hipótesis que fue descartada por la Comisión Nacional del Agua, cuyo informe revelaría más tarde que en los afluentes de los ríos Sonora y Bacanuchi se encontraron niveles de arsénico, cadmio, plomo, cromo, cobre, aluminio y fierro por encima de la norma ecológica y de salud humana. Testimonios como el de Luz Mercedes, habitante de Babiácora, Sonora, dan cuenta de que los pobladores no fueron alertados oportunamente del incidente en la mina Buenavista del Cobre. Ella acudió con su familia al río el día 8 de agosto de 2014, 2 días después del derrame, y fue una de las primeras personas afectadas. Se me empezó a poner la cara como acartonada, como cartón, muy reseca. No pasó nada, no sentí más que eso, vine y me bañé en mi casa y después al siguiente día ya me salió una ampollita y al siguiente día me salió otra, que son las que tengo aquí en la frente. Ya el martes ya empecé a sentir la barba como junta y eran las ampollas esas. En este contexto, el hecho de haber estado y de seguir expuestos causó y está causando estragos a nivel poblacional. Y bueno, pues sí, se reconocieron alrededor de 378 afectados y declarados contaminados por los estudios que se les hicieron, más no así por el resto de la población, menos los niños que aún no nacían y ahorita pues siguen teniendo efectos, y ya los efectos se notan a nivel de cánceres. Los habitantes de la zona denunciaron que la mancha de contaminantes recorrió más de 200 kilómetros hasta llegar a la presa en Molinito, que abastece de agua a gran parte de la capital, Hermosillo. Y los accidentes recientes, como el accidente de Buenavista del Cobre, ¿no? en Sonora, que eso fue una prueba patente de el potencial daño que puede generar una minera, no solamente con su operación habitual genera daños ambientales, pero también el potencial daño de los accidentes es brutal.